Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 12. Versículo número 12. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Este es el tema número 22. 22 de esta serie. El tema de esta mañana se titula Estima y ociosidad. Vamos a estar mirando en este tema que una de las cosas que debe tener la iglesia por su liderazgo es estimarlos y amarlos por la obra que tienen en Cristo. Y vamos a ver a qué se refiere esto, ¿verdad? No se refiere a que le compren coche nuevo, ni que se refiere a que le compren casa nueva, no se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Vamos a estar estudiando esa parte. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso número 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que tengáis a los débiles, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Vamos a ver, aquí hay varias instrucciones a la iglesia y vamos a estar estudiando esta parte. Entonces, en la sesión pasada hablamos un poco sobre el liderazgo y quiero cerrar un poco con esta parte sobre el liderazgo, diciendo que no hay liderazgo perfecto y no hay gobierno perfecto. No hay gobierno perfecto, no vamos a encontrar un gobierno, no hay ningún candidato que vaya de verdad a cambiar un país. No hay ningún padre perfecto, porque también el padre es parte del liderazgo. Pero lo que tenemos que tener bien en claro es que no hay gobierno, sino de parte de Dios. ¿Okay? Romanos capítulo 13, versículo 1. Voy a leer ese pasaje en traducción viviente. No hay gobierno, sino de parte de Dios. ¿Okay? Dice ahí, 13.1 de Romanos, voy a leerlo en traducción viviente. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. O sea, no hay gobiernos perfectos, no hay autoridades perfectas, no hay pastores perfectos, es obvio. Pero eso no nos da derecho a ir hacia la rebeldía, hacia yo ya no hago lo que él diga, o yo voy a hacer lo que a mí se me plazca, y a mí me vale lo que él diga, lo que él piense, lo que ellos me enseñen, lo que él me amoneste, no me importa, yo voy a hacer lo que yo diga. Bueno, no te rebelas contra el hombre, sino contra Dios. ¿Okay? Ahora, este versículo tiene que ver en el punto de las cosas de Dios. ¿Okay? No nos vamos a someter a cosas que agreden la palabra de Dios. No nos podemos someter a eso. O sea, si el gobierno hoy dijera, no, ¿saben qué? Las iglesias cristianas se deben cerrar. Ya no queremos que estudien la Biblia, que vamos a llegar a eso, pero ya no queremos que estudien la Biblia, ¿vamos a someternos a eso? No. Porque esta parte de que dijeron, es que se tienen que cerrar los lugares donde se reúnen gente, ¿va en contra o está a favor de lo que la Biblia dice? Hermanos, no nos están prohibiendo, en ese momento cuando se hizo esa parte de la pandemia, jamás nos prohibieron reunirnos en el sentido de que ya se cierra completamente, sino era algo sanitario. Por lo tanto, debíamos someternos ¿a qué? A las autoridades, porque si el que se revela a la autoridad, ¿a quién se revela? A Dios. Date cuenta. Hasta donde muchos dicen, no, es que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. No tiene que ver nada con eso. Sigue diciendo ahí, versículo 3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Imagínate cómo se congregaban los hombres que iban en contra de lo que la autoridad sanitaria había dicho. ¿Cómo se congregaban? Pues con temor de que llegaran y pues les cerraran, ¿no? Sino en los que hacen lo que está mal.
¿Quieres vivir sin temor de las autoridades? Haz lo correcto, dice, y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo. Porque ellas tienen poder para castigarte. O sea, fíjate lo que Dios le ha dado una facultad al liderazgo, y es disciplinar. O sea, ¿quién es Él para disciplinarme? Pues la autoridad que Dios ha puesto, eso es. Están al servicio de Dios y para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, por eso el Padre tiene esa autoridad de disciplinar a los hijos. ¿Por qué? Porque ha sido puesto por autoridad por Dios y Dios le ha facultado esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema entonces? Ay, pastor, ¿a poco por decir Hitler ganó el puesto que tuvo por democracia? O sea, el partido nazi, en este caso, él ganó. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A poco Dios puso a Mussolini? ¿A poco Dios aquí puso a Salinas de Gortari? Y aquí puso a, ¿cómo se llama? Genghis Khan y a Nabucodonosor y todos esos hombres crueles. ¿A poco Dios los puso? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que la autoridad no fue hecha para llevarse fuera de Dios. Ese es el problema, hermanos. O sea, cuando un hombre lleva la autoridad fuera de Dios, se va a volver loco. Empieza a hacer locuras porque piensa que es infalible, piensa que él nunca se equivoca, piensa que él pues tiene toda la sabiduría del mundo. No es cierto. No es cierto. Requiere esa ayuda de Dios. Pero lamentablemente el hombre empieza a llevar su matrimonio, empieza a llevar la iglesia, empieza a llevar un país, empieza a llevar una junta vecinal, ¿no? Fuera de Dios. Entonces, ¿qué decisiones empieza a tomar? Pues decisiones egoístas, decisiones que van en contra de lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que, por decir, el pastor también es una oveja. Él también tiene que estudiar. Fíjate, una cosa es estudiar para enseñar y otra cosa es estudiar para aprender. Y el pastor tiene que hacer ambas. O sea, no solamente es estudiar porque voy a dar un tema. Yo también, y todo liderazgo, necesita estar estudiando otra cosa. ¿Por qué? Porque él también es oveja. Él no lo sabe todo. Él tiene que también estar estudiando la Biblia, así como ustedes tienen que estar estudiando la Biblia. Él también, si no, pues se va a volver loco. Entonces, el punto de liderazgo dentro de la iglesia es una orden de Dios para cuidar la congregación y obviamente todo esto depende mucho de la comunión con Dios. Entonces, la responsabilidad del liderazgo, hermanos, es algo que no se puede llevar en las fuerzas humanas. No se puede llevar con buenas intenciones, ¿ok? O sea, en el parte, por sí, de liderazgo de un matrimonio, no lo puedes llevar así, pues a ver qué sale. No, pues voy a tomar esa decisión. A ver, vieja, vamos a tomar esa decisión. Pues ya, vamos a ver qué sale. No, para eso están las escrituras, varón. ¿Para qué están las escrituras? Para guiarte en cómo debes tomar ciertas decisiones. Y hay decisiones que no puedes tomar solo, porque ella también es el hogar, O sea, no eres absoluto. No es que yo soy la cabeza y quiere decir que yo soy el que mando. No, tú eres la cabeza porque sí, ciertas decisiones tú las vas a tomar. ¿Por qué? Porque los hombres están hechos menos sentimentales. Los hombres no se dejan llevar de que, ay, no, ay, sí, pobrecito de ella, ay, no, sí, ay, mi hijito, ay. No. O sea, hay excepciones, pero el hombre fue hecho de tal manera que fuese más centrado y tiene que tomar decisiones, pero no solo. O sea, vamos a tomar decisiones de a dónde voy a meter a mi hijo a la escuela. ¿Quién va a tomar la decisión? Yo la voy a tomar, pero voy a hablar con mi esposa y vamos a poner pros y contras. Y como dijo el pastor la semana pasada, tú eres la cabeza. ¿Quién va a tener que ver los asuntos de que, a ver, su hijo rompió un cristal aquí en la escuela? ¿Quién va a ir? Pues ve tú, señora, porque yo no quiero. Tú eres el varón, ¿no? ¿Se tienen que tomar decisiones? Pues sí, se tienen que tomar decisiones. Entonces, también lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia no es democracia, No es de que, vamos a hacer esto, hermanos. ¿Quién está de acuerdo? No.
No, pero el pastor debe tener hombres a su alrededor que tengan sabiduría. ¿Ok? Y siempre debemos tomar decisiones que a la iglesia la lleven a crecer. Obviamente, quitar el estudio no es una buena decisión. Quitar un instituto no es una buena decisión. Hacer convivios o no hacer convivios, bueno, eso es secundario. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero hay cosas que sí o sí debemos tomar decisiones que tienen que llevar a la iglesia a conocer más de Cristo. Aquí la palabra reconocer de 1 Tesalonicenses capítulo 5 significa alguien que ha entendido o comprender lo que hace. Entonces, el pastor debe cuidar del rebaño de Dios a través del estudio conciso y profundo de las Escrituras. Un pastor que no predica y un pastor que no estudia las Escrituras no es pastor, o es pastor, pero no está haciendo su trabajo. Además, quiere decir que el pastor debe tener un estudio continuo de la palabra de Dios para que no lleve a la gente a conclusiones erróneas, sino que siempre debe enseñarles correctamente la verdad. Quiere decir que debe instruir al pueblo de Dios y guiarlo para que haga obras de servicio para Dios. En pocas palabras, quiere decir que el liderazgo debe proveer en todas las actividades de la iglesia cristiana el evangelio. Eso es un liderazgo que está trabajando para Dios. ¿Ok? Entonces, seguimos allí, versículo número 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Ok? Si los miembros de la congregación fijan su atención en asuntos externos como la personalidad, la apariencia, la capacidad de hablar, porque hay pastores que no hablan muy bien. A mí me tocó una vez ir a predicar allá por Grajales, todos esos pueblos, Iztiyucan y toda esa parte. Fue como un evento grande y se reunieron pastores que están allí, o sea, son de comunidades pequeñas. ¿Cómo crees que era el pastor? Algunos eran, te lo voy a decir, ganaderos. ¿Cómo crees que hablaban? Bueno, pues vamos a ver la Biblia. Entonces, o sea, hoy tenemos la imagen de que un pastor debe ser bien trajeado, refinado, bien vestido, ¿no? Bien peinado y que hable súper bien, ¿verdad? Que utilice bien el lenguaje. Pero no todo siempre es así. Y eso no se requiere para el ministerio. Se requiere que hable. Y obviamente que hable el idioma, ¿verdad? O sea, ¿para qué queremos un pastor que hable inglés si yo no sé inglés? ¿Verdad? Entonces, con frecuencia, cuando nos fijamos solamente en las apariencias, la personalidad, con frecuencia encontraremos algo que criticar. Vamos a encontrar algo que criticar. Es que se para mal. Es que utiliza mucho tal palabra, tiene una muletilla. Es que lee mucho. Es que no lee. Es que es una persona que a fuerza está estudiando hasta el fondo del versículo cuando ya lo entendí. No, es que esta persona de verdad, o sea, nada más dice, no, pues aquí dice, tengan paz con todos. Pues tengan paz, hermanos, vámonos al siguiente. Siempre encontraremos algo que criticar y eso no quiere decir que estas cosas no tengan importancia. Si hay una debilidad que obstaculice el ministerio, el pastor deberá vencer esa debilidad. Sin embargo, debemos decir que la iglesia debe reconocer el trabajo de la predicación y de la enseñanza. No es algo sencillo, hermanos. No es algo sencillo. O sea, aquí no es como que yo estuviera enseñando, no sé, de mi materia, ¿no? Que yo estuviera enseñando informática. No es lo mismo. En la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios requiere otra cosa más y requiere discernimiento. No es solamente decir por decir. Y no solamente es enseñar por enseñar. Y muchos menosprecian eso. Muchos piensan, pues haz esto, yo también lo podría hacer.
Bueno, sí lo podrías hacer. Pero para enseñar 1 hora, tú debes estudiar 5 o 6 horas. No es solamente yo estudio media hora y pues a ver qué me sale. No. Tú debes en la semana estar estudiando para llegar a 1 hora o 50 minutos, tratar de explicar lo que Dios se dice ahí. ¿Ok? Entonces la iglesia, o como creyentes, debemos reconocer a las personas, o debemos amar a las personas que se están esforzando por enseñarnos, por hacernos entender lo que ahí dice. Si recordamos y apreciamos el trabajo que el pastor lleva a cabo fielmente para nuestro bienestar espiritual, no lo honraremos con palabras vacías, sino con profundo amor cristiano. ¿Cómo se demuestra esto? Orando por él. Pues una de las cosas, orando por él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque para un pastor las tentaciones son al doble. ¿Por qué? Porque sabe el diablo que si lo tira a él, la congregación casi desaparece. Y tenemos el testimonio aquí en Apizaco de uno que cayó en adulterio y la iglesia desapareció. O sea, hermanos, así como, imagínate la prueba que tú tienes, o la tentación que tú tienes, él la tiene al doble. Porque sabe Satanás que si lo tira a él, la iglesia, hay unos que se van a decepcionar, otros que simplemente, pues a lo mejor dicen, bueno, pues ya me voy a otra congregación, y otros que definitivamente ni se van a congregar más. Entonces, ¿cómo demostramos amor por él? ¿Cómo se llama? Orando por él. Otra parte de cómo mostrar el amor por él. Ahora que se viene el Día del Padre, ¿no? ¿Cómo muestras el amor al Padre? A tu papá. Pues orando por él. Porque él, muchas veces, nosotros como hijos, no nos damos cuenta de que él, en su mente, tiene números. Y que sabe que se viene tu colegiatura. Y que sabe que vienen uniformes. Y que sabe que a lo mejor algunos de sus hijos ya van a salir de la escuela. Y eso requiere dinero. Y ahorita con la situación que pues, el aguacate 110 pesos, tú dices, o sea, está difícil. Y el papá, y tú nada más dices, papá, quiero esto. Y él, por amor a ti, lo hace. Pero a veces los hijos no se dan cuenta de lo que los padres ponen de su vida y de su tiempo porque tú tengas lo que tienes. Y tú piensas que es responsabilidad de ellos darte. Y ellos lo hacen porque te aman, sí. Pero muchas veces, una de las partes que tiene el liderazgo, ¿sabes qué es? La soledad. Porque hay cosas que yo no puedo comentar con cualquier persona. Y eso solamente tu persona y Dios. Y ok, tú vienes con el pastor y tú le dices, oiga, pastor, tengo este problema matrimonial. Y si él tiene problemas matrimoniales, ¿con quién va? ¿Con él mismo? Bueno, tiene que tener otro liderazgo. Sí, obviamente que sí. Pero los problemas matrimoniales del liderazgo son muy distintos. Tienen otro tipo de cosas que un matrimonio normal no tiene. O sea, hermanos, por eso debemos amar al liderazgo, a los que están ahí arriba. ¿Por qué? Porque ellos también pasan cosas a veces en soledad. Y es fácil, sí, criticar. Y como les dije la sesión pasada, es parte del juego. Es parte. O sea, es parte que te critiquen, que porque te compartes unos zapatos, que porque te compartes un reloj. Ahí van mis diezmos. Bueno, sí, está bien. Ok. Di lo que quieres. Está bien. Pero al final, si tú no te sometes, no te revelas a Él, te revelas a Dios. Entonces, más allá de apreciar al pastor, porque lo conocen los santos, deben tenerlo en una consideración de que Dios lo ha llamado a algo de más responsabilidad. Entonces, otra cosa, ¿cómo se le aprecia al pastor? Orando por él. Otra cosa, apreciando lo que él ha hecho. O sea, ¿te imaginas que él se prepara 3 horas para dar una clase y tú no asistes a la clase? Pues porque no se te dio la gana. O sea, no es porque no puedas, sino porque no se te dio la gana asistir. ¿Qué? Y muchos hijos hacen eso con el liderazgo, ¿verdad? Precisamente cuando tu padre o tu madre te necesitan, ese día, tú decides, no porque no puedas,
tú decides, pues que se aguante. Pues que, ¿ah? A lo mejor tu papá le iban a dar un reconocimiento en su trabajo porque pues ya estuvo 20 años trabajando en esa fábrica. 20 años y le van a dar un reconocimiento y ese día tú decides, como hijo, no aparecerte. ¿Por qué? Pues porque no. ¿Cómo crees que se sienta el papá ahí? Solo. No es porque no pudiste, porque no quisiste, simplemente. Y lo mismo pasa a veces con el liderazgo en la iglesia. Él se prepara un tema o prepara una clase y llega el momento de exponerla y resulta que pues la iglesia no quiso. ¿Y por qué crees que no quiera? Porque piensan que en cualquier momento ellos pueden tener esa parte espiritual. Pero hermanos, ¿quién sabe? Hoy muchos prefieren un pastor digital. ¿Ah? O sea, mi pastor está en internet. Fíjate, te voy a decir algo, ese pastor ni te conoce. Pero tú dices que tu pastor está en internet. Ni te conoce, ni sabe quién eres, ni qué problemas tienes, ni si te congregas o no, si estás tomando instituto o no, ni te conoce. Ah, pero pues casi él sí es pastor y el que está en tu congregación ni siquiera es. ¿Quién sabe quién lo puso? Eso es menospreciar lo que Dios ha puesto. Entonces, hermanos, nuevamente lo voy a tener que decir, punto número 3, de cómo apreciar al pastor. Obviamente, ofrendando. Y lo dije al último porque no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante es que tú aprecies su trabajo. Su trabajo. Pero obviamente cuando nosotros decimos, oye, mi pastor está trabajando y mi pastor está de tiempo completo, ¿de dónde crees que saca el dinero para comer? ¿De dónde crees? Vienen los cuervos y le dan carne y jitomate y tomate y mango y guayaba y toda la cosa. Obviamente que no. Dice la Biblia que el que cuida el rebaño puede comer de la leche de ¿qué? Del rebaño, ¿no? Entonces, si él está de tiempo completo dedicándose a la obra de Dios y estudiando y toda la cosa, ¿de dónde crees que viene su salario? Pues de las ofrendas. Pero si yo cierro mi corazón y yo le digo, ¿sabes qué, pastor? Pues que Dios te bendiga. Y sí, Dios no lo va a dejar, ¿eh? Dios no lo va a dejar, eso te lo aseguro. Pero tú te pierdes de una gran bendición. ¿Por qué? Porque es como si tú no quisieras participar de la obra de Dios que está haciendo a través de esa persona. No es que yo le doy a los pobres. A ver, te voy a decir el orden como es. Primero, en tus finanzas, primero es Dios. ¿Cómo es Dios? Me llega mi salario y yo no voy a decir que des el diezmo. Eso ya es de cada quien. ¿Ok? Yo no voy a decir, se impone esto. No. Porque la Biblia lo que marca más en el Nuevo Testamento es la ofrenda de corazón. Pero hay muchos, por decir, en mi caso mío, yo sí quiero dar esto, ¿no? Pero tú tienes que llegar a tu salario y tú dices, yo voy a dar esto para Dios. Luego, ¿qué sigue? Mi familia. Sí. Ok, porque yo quiero invertir en un carro, que mi familia pues coma frijoles todos los días, porque yo quiero un carro. No, eso es una mala decisión. Primero es mi familia. A ver, yo veo que mi esposa pues ya parece retrato, ¿no? Siempre el mismo vestido, siempre el mismo pantalón. Pues ya cómprale algo, ¿no? Ya cómprale. Sí, pues si la amo. O sea, si tú te amas, y hay hombres que les gusta vestir bien, pues vas y compras algo caro, ¿no? Yo me compro pantalones de 300, 400 pesos, ok. ¿Y a tu esposa? No, pues la llevo allá al changarrito ahí de las pacas y ahí que jale. No, se supone que ella es tu cuerpo, ¿no? Se supone que ella es como tú, tu otra mitad, pues cómprale también. Entonces, esa es la parte de la economía. Y número 3, después que viene, ya que suplí la parte de mi familia, luz, agua, renta, tal vez, gas, ¿verdad? Algunos por menos que la casa requiere que la pintemos.
la casa requiere que otra puerta, otro cristal, requiere ponerle aquí un clavito, requiere que arreglemos el drenaje, requiere meterle ya una cisterna porque ya el agua no sube. Eso requiere dinero, ¿verdad? Y eso es para mi familia, eso es para mi familia. Y después, número 3, ya viene, sí, pues las diversiones, ¿sí? Si tenemos, si podemos, pues vamos a vacacionar un día, vamos un día a comer, pero no es, me llegó el bono, no lo comemos y después ya veo a ver qué hago con lo que pasa con la renta y las cuentas. No es que dice el señor pastor que no me preocupe por el día de mañana. Sí dice, pero se refiere a que tú estés pensando de que no, tengo que chambearle porque no sé, mañana a lo mejor no me alcanza. A eso se refiere. No a que no te preocupes de que pues me lo gasto hoy a ver mañana qué pasa. No. Entonces, hermano, otra manera de demostrarle ese amor al pastor es que yo dé, no una cantidad, yo no te voy a poner una cantidad, pero que yo doy porque reconozco que ese hermano que está dedicando su vida a enseñarme, ¿verdad? Está dedicando su vida a enseñarme. Lenguaje actual de ese versículo, 1 Tesalonicenses 5:13. Por eso trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. ¿Por qué dice que vivan en paz los unos con los otros? Porque el lado contrario del respeto es la rebeldía. Aquí no traigo el pasaje, pero se viene a la mente Números, capítulo 12. ¿Te acuerdas cuando la rebelión de Coré? Y Números, capítulo 10 también, con la rebelión de María y Aarón, que se rebelaron contra la autoridad que era Moisés, y dice que Dios se le apareció, y eso lo dije el día jueves, ¿no? En esta nueva serie que iniciamos. Ese hombre Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, y se le rebelaron sus hermanos, se le pusieron en su contra. Recuerden que la rebeldía es como levantar el puño delante de Dios y decirle que tú no aceptas lo que el Dios ha impuesto. Entonces, cuando los cristianos están en una pugna unos con otros, su corazón no será muy receptivo al evangelio. Cuando un cristiano no tiene paz, sino que anda en resentimiento, anda en amargura, anda en un proceso de que él quiere vengarse, es una persona que no recibe el evangelio, ya que su propia vida es una negación del amor de Dios. Jóvenes y jovencitas que viven negando los padres que Dios les dio. Y así se la viven. Entonces vienen a la iglesia y no cambian. ¿Por qué? Viven en una completa negativa del amor de Dios y del perdón del evangelio. ¿Por qué? Viven negándose lo que viven. Piensan que no es justo, que ellos deberían vivir en otra casa, en otra escuela, deberían estudiar, tener otro tipo de celular, otro tipo de computadora, otro tipo de ropa. Se la viven negando todo. Es por eso que el evangelio a ellos. Entonces, ¿qué persona estaría atenta al evangelio cuando tiene riña en su corazón? Entonces, muchas veces dicen, es que el pastor no los comprende, no les enseña, no los apapacha para que crean. Pero, hermanos, ¿yo qué puedo hacer con una persona que se la vive en un constante pensamiento de venganza? Eso ya es con Dios. Yo te voy a enseñar lo que va a venir si tú sigues en ese camino. Y una de las cosas que viene en el camino de la venganza, hermanos, que recuerden, como dice ese dicho, el que emprende en camino de la venganza debe cavar 2 tumbas. Muchas veces no llegas a eso. Te vas a morir. Te vas a morir. Andar sin paz, hermanos, va a traer lo que hoy es la diabetes del siglo XXI. Estrés. Porque vives estresado queriéndole demostrar a otro que tú puedes. Vives estresado queriéndole demostrar a tu pareja que tú ganas más. No traes paz en tu corazón. Y eso lo traes a la iglesia. Entonces, la iglesia a veces se convierte en un club donde los cristianos quieren demostrarle al otro cristiano del otro lado que yo voy a tal restaurante.
que yo compro tal ropa, que yo compré mis tenis en tal tienda, que yo puedo solventar esto, que yo tengo un carro no tan atrasado. Y piensan que eso es la iglesia. Perdónenme, eso no es la iglesia. Eso es simplemente el mundo. Queriendo imitar al mundo porque piensas que eres lo que tienes. Y es por eso que muchos cristianos, aunque se congregan mucho tiempo, y aunque tal vez el pastor pueda ser el mejor teólogo, si tú no tienes paz en tu corazón, tú no eres receptivo para el evangelio. Lo rechazas completamente. Y sí conoces letra, pero no conoces el amor de Dios. El principal problema entre los cristianos en todas partes es el de tener buenas relaciones entre sí. Cada creyente tiene suficiente de la carne en sí para dividir y arruinar cualquier iglesia. Entonces no hay liderazgo perfecto y no hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas. Cuando tú escuches de alguien que dice, yo me fui a esa iglesia, no, allí sí hay amor. ¿Sabes por qué dice eso? Porque en esa iglesia no lo conocen. Deja que lo conozcan. Y después va a salir diciendo que pestes de que también esa iglesia está equivocada. No, cuando recién llegan a una congregación, no, ahí sí está la ley, ahí está el amor, ahí está Cristo, esto y el otro. Pasa un tiempo y empiezan a conocer a los hermanitos, ¿verdad? Y empiezan a conocer también al pastor que pues también tiene su carácter. Entonces ya empiezan a echar pestes. Y ya dicen que no, que esa iglesia, legalistas, liberales, el pastor es bien paternalista, el pastor no tiene amor, el pastor nunca visita a nadie, y ese es su deber y cosas así, ¿no? Entonces, solo en tanto que dotados por el Espíritu podemos desarrollar el amor, una amenaza particular a la paz es la rebeldía. La rebeldía, hermanos. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que sí, no hay iglesias perfectas. Y así como tú lidias con tus problemas, el liderazgo también lidia con sus problemas. Pero fíjate, él tiene que lidiar con los problemas suyos, personales, ¿no? O sea, sentimentales, económicos. Tal vez él está luchando porque dejó un puesto muy importante de una empresa donde ganaba muy bien y de repente deja todo eso por venirse al ministerio donde va a ganar la mitad. Y es un gran cambio. Es un gran cambio. A ti porque pues no te quisieron aumentar 100 pesos, ya se te acaba el mundo. Imagínate él. Luego los problemas familiares. ¿Tú tienes problemas familiares? Pues él también. Que ya te peleaste con tu hermano, que tu esposa no entiende razones, que tu hija, pues salió medio rebeldona, ¿no? Tu hijo salió ya te dice que ya se quiere juntar, que ya se quiere emancipar, ¿verdad? No, yo me voy a la casa porque ya gano dinero, entonces yo me voy a otro lugar. Voy a rentar un apartamento. Y eso trae dolor a ti. Imagínate él. Pero falta otro problema. Los problemas de la iglesia. Ya me tiene que ver ese tipo de problemas. Que está el hermanito que es flojo, el hermanito que es muy chismosito. Está el hermanito que parece un niño, ¿va? Le estás repite, no entiende. Está el hermanito que se cree autosuficiente. O sea que él no necesita estudiar. Él lo entiende de cabo a rabo, no necesita de esto, el otro, nada más sí necesita que pues le apoyen económicamente, ¿verdad? Pero él no quiere estudiar, él no quiere esto. Están las hermanitas que quieren gobernar, y como no les dan chance, se enojan y que no, esto está mal, o de más allá, esto está mal hecho, no, la hermana que pusieron esta rezoncita, no sabe. Y el pastor se entera y dice, híjole, de verdad. Y hermanos, ¿qué tiene que hacer el pastor? Primeramente ir a Dios y decirle, Señor, mira estos problemas, no sé qué voy a hacer, pero cámbiales el corazón porque en verdad es muy difícil, muy difícil. Seguimos adelante.
1 Tesalonicenses 5:14. Y quiero seguir adelante porque quiero llegar a este punto importante. Vamos a ver en este versículo, voy a tocar nada más la primera parte, sobre los ociosos. Dice, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Esto es de todos, O sea, si yo como cristiano, como congregante, estoy viendo que alguien está ocioso, tengo que decirle, hermanito, pues ya ponte a chambear, ¿no? Ya ponte a chambear, eso que estás haciendo, a Dios no le agrada. Entonces dice, mira, lenguaje actual dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Hay cristianitos, hermanos, que dicen, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está la ayuda? Hay que ayudar a los cristianos, o sea, ¿para qué están las ofrendas? Sí, hay gente así, Ellos dicen, Señor, no me des, ponme donde hay. Y si hay aquí, pues aquí me pongo. Y ojo, no estamos cerrados a que pues, sí, vamos a ayudar a ciertas personas que tal vez lo necesitan. Pero la Biblia también tiene reglas para eso. ¿Ok? La Biblia también tiene reglas para eso. No voy a meterme ahorita en eso porque vamos a llegar después a eso. Pero voy a decir un poquito de contexto en este punto. Para los griegos, el mejor trabajo, aunque fuese muy duro, era el de campesino. Recuerden que los tesalonicenses eran griegos. El trabajo asalariado era considerado como algo indigno. Por si trabajos como alfarero, herrero, ganadero, limpiador, esos eran trabajos indignos, que solamente eran para los esclavos. Ser médico era indigno, ser abogado era indigno. Entonces, los griegos solamente hacían de dos, o eran campesinos, o eran de esos disertadores que estaban en el Areópago, de esos que como Aristóteles, como Heródoto, así, historiadores y disertaban del universo, de las estrellas, a eso se dedicaban. Cualquier otra cosa era indigno. Y entonces ellos traían ese pensamiento. Entonces ellos decían, si yo no puedo ser predicador, porque es más o menos parecido, entonces no trabajo de nada. ¿Y de dónde quieren vivir? Pues de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, la gente, pues, muchos traían ese pensamiento griego de pensar que ciertos trabajos, pues, eran indignos. Las tareas más penosas que se dejaban para los esclavos eran ese tipo de como los médicos, alfareros, artesanos, limpiadores, constructores, toda esa parte era indigna. Entonces los ciudadanos apenas trabajaban, normalmente se ausentaban para ir a las asambleas, a los tribunales. A eso se dedicaban nada más. Entonces, si alguno continuaba viviendo la vida ociosa de un haragán, los miembros de la congregación le debían advertir que estaba viviendo en pecado. Mira, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, vamos a llegar ahí después, pero vamos a citarlo. Porque otra cosa que pasaba en Tesalonicenses era que, Cristo viene, ¿verdad, Pablo? Sí, Cristo ya está muy cerca. Entonces ya dejó de trabajar. Porque, en fin, que a lo mejor mañana viene, pues ya no trabaje hoy. Y así se la pasaban. No, dice Pablo, no, tienen que trabajar. Voy a leerlo en traducción viviente. 2 Tesalonicenses 3:6 en traducción viviente. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjese de todos los creyentes que llevan vidas ociosas, y si no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes, y en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran,
pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. O sea, el hecho de que Pablo no pidió una ofrenda de la iglesia no era porque no tenía derecho, lo hizo para darles ejemplo de que debían de trabajar. Ahora, ¿Pablo de qué trabajaba? Haciendo carpas. Era un trabajo manual, un trabajo indigno. Para los griegos era un trabajo indigno, porque los trabajos manuales eran indignos. Entonces, ¿cómo era visto Pablo por los griegos? Pues alguien que revolucionario, ¿no? Versículo 10. Incluso, mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Ay, no, pastor, ¿cómo cree? Un vaso de agua a nadie se le niega. Pues date cuenta de lo que está diciendo aquí. O sea, son aquellos hermanitos que ya saben a qué horas comes. Y llegan a tu negocio precisamente a esa hora. ¿Para qué? Porque saben que un taco no se lo niegas. Vamos con esa gente, hermanos. Y si la hay. Que piensan que por el amor, ¿dónde está el amor? El amor es ese. Que si yo veo que tú pues, nada más andas sabiendo dónde lograrla, pues te tengan que yo que decir, hermano, pues ya chambeale, ¿no? Sin embargo, versículo 11, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. O sea, la ociosidad va a traer que se vuelvan gente chismosa. Nada más anda queriendo enterarse. A ver, y lleva y trae, ¿no? Tú tienes un problema fuerte, él llegó y en ese momento decidiste comentarle a él lo que te está pasando por un consejo o para sentirte bien, y al rato toda la iglesia lo sabe. Todo lo que te está pasando, algo personal, algo difícil, ¿verdad? Les ordenamos a tales personas y les instamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Versículo 13. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. O sea, hay gente que sí necesita, que si se enfermó y él vive al día. Imagínate un hermano que es, qué sé yo, mecánico. Y él va a ganar de acuerdo a los autos que repare. Y si se enfermó, se quebró la pierna y no puede trabajar así, va a estar así 2 meses. Y su trabajo es al día. Ahí sí, él no está de ocioso, simplemente no puede. No puede. Bueno, no dejemos de hacer el bien. Pero hay gente que no está enferma pero de flojera. Eso es lo que está enferma, de pereza. Entonces les voy a decir algunas cosas. ¿Ya? Entonces, versículo número 14 dice: tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. Aléjense de ellos para que se avergüencen, pero no los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. ¿No? El cristiano, hermanos, debe ser una persona que trabaja, pero el trabajo no es su dueño. El cristiano debe ser una persona que trabaja, pero el trabajo no es su dueño. Muchas veces pensamos que porque invertimos 12 o 15 horas en nuestro trabajo, somos bien productivos. Pero hemos olvidado ciertos fundamentos. Por decir, Mateo 6:33, lo conocemos claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Dinero, sustento, vestido, diversiones, todo va a venir por añadidura. Lo voy a dar en lenguaje actual para que lo entiendan mejor. Lo más importante es reconocer a Dios como tu único rey. Y lo que hagan, que hagamos lo que Él nos pide. Y todo lo demás, Él lo dará. ¿Qué es lo más importante? ¿Tu trabajo? No. No estoy diciendo que no sea importante. Y que debemos ser hombres y mujeres que cumplamos con lo que nos hemos comprometido.
Pero no olvidemos que el trabajo que tienes es solo un medio por el cual Dios envía el sustento para ti y para tu familia. Es solamente un medio. Quien envía el sustento es Dios. ¿Ok? Lo más importante en tu vida y en la mía es Jesucristo. No olvidar, hermanos, que hemos sido llamados a ser de Dios y a ser santos. Y al final, todo lo que acumulemos se va a quedar. Pero, la ociosidad va a traer muchos problemas. Y diré algunos proverbios sobre este asunto, ¿no? Sobre la ociosidad. Proverbios así del mundo, después voy a ir a los proverbios bíblicos. Por decir, algunos proverbios del mundo. Fíjate, dice, el ocio representa el problema más alucinante, pues es muy dudoso que el hombre se aguante a sí mismo. El ocio es no hacer nada y estar solamente con tus pensamientos, pues empiezas a pensar tonterías. ¿De dónde crees que salieron esos jóvenes que ahorita estamos viendo muchos tiroteos en Estados Unidos? Si nos ponemos a analizar más a fondo, tal vez eran adolescentes que simplemente estaban con el videojuego. O simplemente el papá, la mamá, ¿no? Ahí está el celular, órale, entretente. Pues es muy dudoso que el hombre se aguante a sí mismo. Otro, así corrompe el ocio el cuerpo humano como se corrompen las aguas que están estancadas. ¿Qué pasa con un agua estancada? Se echa a perder, se pone verde, ¿verdad? Y empieza a crear mosquitos. Lo mismo pasa con un hombre, una mujer que no tiene nada que hacer, empieza a idear mosquitos. Y empieza a crearse ideas en su mente. ¿Ah? El ama de casa que pues, no tiene nada que hacer, pues ya se le metió la idea de que su esposo la engaña. Porque no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar tonterías. El hombre que, pues ya en su ociosidad piensa que todas quieren con él. Porque en su ociosidad él piensa que es bien guapo. Puras tonterías piensa. Una vida ociosa es una muerte anticipada. ¿Por qué? Porque las cosas que se idean en la ociosidad van a traer consecuencias muy graves. La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. Un joven ocioso se va a encontrar con que pues quiere probar, ¿verdad? Ay, ¿cómo voy a saber si me gusta si no pruebo? Ocioso, nomás anda pensando cosas que no. Estar en ocio, hermanos, muy prolongado, no es reposo, es pereza. Estar en ocio muy prolongado no es reposo, es pereza. Y ya te voy a decir uno más, para pasar a los proverbios. Una persona ociosa tienta al diablo para que le tiente. Una persona ociosa tienta al diablo para que le tiente. ¿Cuándo pecó David? Andaba de ocioso, ¿verdad? Se andaba paseando. En vez de estar en la guerra, andaba de ocioso ahí viendo por su terraza, toda la cosa, ¿no? Tentando al diablo para que le tiente. Pues pasó. Sí, hermanos. Pero vamos a los proverbios ahora bíblicos, ¿no? Proverbios capítulo 6, versículo 6. Entonces, ¿por qué las escrituras penan la ociosidad? Porque va a traer unas consecuencias muy graves. Tener una persona ociosa en la congregación es como tener una sanguijuela. ¿Qué hace la sanguijuela? Pues se empieza a alimentar de la sangre de otra persona. Entonces ya una persona que no trabaja y que la quiere andar logrando por acá y por allá, trae aspereza dentro de la congregación. Porque, ay, ya sabes a qué viene ese hermanito. Ya sabes. Que ya le prestaste 2 veces. Y hoy viene otra vez. Y cada día ya se le murieron como 20 abuelitas, 50 abuelitos, ya chocó su coche como 20 veces, ¿verdad? Ya le roban, siempre le roban, siempre. ¿Ah? Ya le robaron como 100 veces.
Y llega contigo y dice que le robaron y que requiere dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Y no tiene otro tema que no sea dinero. Entonces dice, ay, la manita ahí viene, híjole. Y ya hasta dices, híjole. No, ya. Hasta mejor rápido me voy. Por aquí dicen amén y por aquí me salgo. Aunque no me tope con este hermano. Es que es una persona así, una persona ociosa, es molesta, hermano. En verdad. Proverbios 6:6 dice, vamos, joven perezoso, estoy leyendo el lenguaje actual. Fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes. O sea que no necesitan que estén encima de él para que haga lo que tiene que hacer. ¿Verdad? ¿Te imaginas un pastor así? Porque los hay, ¿eh? ¿Estudió pastor? Híjole, ¿qué creen? No me dio tiempo. Que le pedí al Señor que me diera, pero no me dio. ¿Y ahora cómo lo hacemos, hermano? Pues vamos a repasar lo que me dio la semana pasada. Entonces, está ocioso, ¿no? Debe ser como la hormiga, que ya sabes cuál es tu trabajo, ¿no? Que no estén encima de ti. Entonces quiere decir que a un ocioso o a un perezoso hay que estarle. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Ah, con el hijo? ¿Ah? ¿Con el hijo? ¿Cómo es? ¿Ya levantas tu cuarto? Ay, mamá, ahorita. Pues ahorita. Ay, sí, mamá, pero, o sea, tengo todo el día. Dan las 4 o 5 de la tarde, ¿ya levantas tu cuarto? Ay, mamá, no, es que no me ha dado tiempo. Pues, ¿cómo te va a dar tiempo si estás ahí en la televisión? ¿Cómo? Ay, mamá, pues es que era mi programa, pues animó que no lo vea. Tienes que andar encima de él. Sí, es parte de la naturaleza, hermanos. Es parte de la naturaleza. Y la disciplina es algo que se tiene que aprender con el tiempo. Pero durante la cosecha, versículo 8, recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos, ¿no? Así es. Y así acabarás en la más terrible pobreza. Esos ociosos son bien soñadores. Son bien soñadores. ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a ir? Que ellos anhelan un coche así. Y cuando él tenga un coche, lo va a arreglar así. Tú dices, híjole, ¿cómo sueñas, amigo? Primero chambeale, pues ya. No, yo cuando tengo una casa, no, vas a ver, le voy a poner un baño, una tina, un jacuzzi para que ahí con burbujas que me den el masaje, vas a ver. Está bien, sí, está bien. Hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros. Guiña el ojo, apunta con los dedos y hace señales con los pies. Esa gente solamente piensa en hacer lo malo y siempre anda provocando pleitos. Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente. Cuando menos lo esperan, serán destruidos sin remedio. Una gente ociosa es una gente que siempre crea problemas. Siempre crea problemas. Porque solamente piensa en él. Aquí la palabra ocioso de Tesalonicenses viene de una palabra griega atactos, así, atactos. ¿Y sabes qué significa? Significa un soldado que no acepta la disciplina. Un soldado que no acepta la disciplina. Entonces quiere decir que un ocioso es alguien que no tiene disciplina en su vida. No tiene disciplina. Y la única manera de obtenerla es a veces cuando tiene necesidad. Esos últimos momentos de sueño son deliciosos, ¿verdad, hermanos? Queda la alarma, y tú dices, híjole, siento que no dormí. Lo saboreas mientras te resistes a comenzar el nuevo día de trabajo. Y Proverbios nos advierte en contra de ceder ante la tentación de la pereza, de dormir cuando se tiene que trabajar. No es malo dormir, hermanos.
Lo malo es dormir cuando se tiene que trabajar. Ahí es lo malo. No es malo dormir. Y ojo con eso, no menosprecies el sueño. Porque muchos están en estrés porque duermen poco, pensando que dormir no es productivo. Pero ¿cómo puedes ser productivo si no has descansado bien? Si tú no duermes bien, no puedes pensar. Si tú no duermes bien, te vas a enfermar, tus defensas bajan. Cuando estás desvelado, tus defensas son más bajas. Por eso hay mucha gente que se enferma regularmente, porque no duerme bien. No menosprecies tus horas de sueño, por lo menos 6 horas, por lo menos. Entonces, dormir no es malo, sino dormir en lugar de trabajar, eso es lo malo. Eso no significa que nunca debemos descansar. Dios dio, por decir a los judíos, el día de reposo. O sea, tú debes tener un día de descanso, pero no deberíamos descansar cuando deberíamos trabajar. Se usa a la hormiga, hermanos, como ejemplo porque utiliza su energía y recursos cuando debe utilizarlos. Si la pereza nos hace olvidar nuestras responsabilidades, eso nos va a traer muchas veces pobreza. Proverbios 28:19. ¿Y qué creen? Ya se me acabó el tiempo. Ya, pues vamos por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. Proverbios 28:19. Dice ahí, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Ah? Se llenará de pobreza. O sea, hermanos, la ociosidad nunca va a traer nada bueno. O sea, siempre te va a traer algo, una desgracia a tu vida. Otro pasaje, Proverbios 12:11. Proverbios 12:11 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Un ocioso es un vagabundo, una planacalles. No nos anda de aquí para allá. Pero, a ver dónde la logra. Ya invítate el cigarrito, ¿no? Ya invítatelo. Ay, llega, no, pues ya. Ya inviten la bebida, ¿no? Ya invítenla. Ya es hora. Ya está el sol saliendo ya. No nos anda así, a ver dónde la logra. ¿Ah? Lenguaje actual. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra, pero el que sueña despierto, es un gran tonto. Así lo dice. ¿Quién es uno que sueña despierto? Que sueña que va a hacer, va a comprar, va a subir, va a bajar. ¿Pero y qué? Fíjate cómo lo dice traducción viviente. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Una fantasía que tienen los jóvenes es que, yo por eso no estudio, ¿por qué? Pues ve a Bill Gates, él no estudió la universidad y es millonario. ¿De verdad? Ve a Mark Zuckerberg, se cayó de la escuela. ¿No ha visto red social? Él se salió de Harvard y es bien millonario. Pero tú no tienes el pensamiento de Mark Zuckerberg. No sabes ni programar tu vida. Pero tiene fantasías, fabricando fantasías, ¿verdad? Proverbios 23:19. Proverbios 23:19. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecen, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Vamos a leerlo en otro pasaje. Lenguaje, traducción viviente. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza. Una persona que tiene un vicio y que lo agarró por ocioso, tú lo ves que siempre anda en la quinta pregunta y siempre anda pidiendo prestado. Siempre. Nunca tiene. ¿Cómo tiene para el vicio? No lo sé, pero para lo demás no tiene. Y ya se endeudó por acá, ya se endeudó por allá, y ya se endeudó por acullá, ¿verdad?
No te juntes con ellos, porque van camino a la pobreza. Y por dormir tanto, vestirán harapos. Entonces, hermanos, un error común entre los jóvenes, en el cual caen a menudo, es la flojera. Es un error común. El holgazán puede aprender de esas pequeñas criaturas que son las hormigas, que tienen iniciativa y no necesitan que un líder las esté arreando. Entonces, hermanos, casi podemos ver al perezoso que escucha a la hormiga y dice, bueno, se pone así y le hace así, bueno, síganme contando. Ajá. Sí. ¿Nos imaginamos ese cuadro? ¿De un ocioso que hace eso? Salomón nos está diciendo, hermanos, que alguien que es un holgazán y que está en la pereza, le espera la pobreza. Ojo, no vamos a trabajar para ser ricos, pero si tú quieres tener para los días venideros de tu vejez, o los días que tú dices, no, pues yo quiero tener para cuando venga, no sé, diciembre, noviembre, pues yo tener algo para comprar, primero hay que trabajar. Es obvio que sí. Hermanos, la Biblia no defiende la adicción al trabajo. Jesús mismo se tomó tiempo para descansar, pero Dios no quiere que desperdiciemos el tiempo en la flojera. Dios no quiere eso. Cuando se trata de trabajar en las cosas del Señor, solamente tenemos el ahora. Cuando se trata de trabajar en las cosas del Señor, solamente tenemos el ahora. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, es el medio a través del cual Dios nos bendice. En nuestra época, hermanos, muchas veces hay cosas muy vanas que nos quieren quitar y desestabilizar nuestra economía. Pero, hermanos, la ociosidad jamás va a traer nada bueno. Jamás va a traer nada bueno. Y siempre cuando empieces, tú te puedes dar cuenta que ya estás ocioso, cuando estás sentado tal vez viendo la televisión porque tienes un tiempo libre y empiezas a pensar cosas que es momento ya de levantarse y hacer algo. Porque si tú dejas eso, al rato pues ya pensas otra cosa, ¿no? Hoy, donde sabes dónde mucho va el ocio y donde debes tener cuidado, las compras por internet, hija. Cuando estás ocioso, andas buscando en internet, a ver, esto no lo tengo. Y en ese momento de ocio, nada está caro. ¿Verdad? No, sí, lo compro con la tarjeta y lo pago pues, al otro mes. No, sí me alcanza. Al rato no te alcanza. Porque a veces el ocio hace eso. O sea, no siempre es, tal vez algunos no es simplemente dejar de trabajar, otros es que el ocio los hace que comprar cosas que no necesitan. No es que sea malo comprar cosas que no necesitan. ¿Por qué? Porque en un momento de ocio se metieron a Mercado Libre o se metieron a Soriana, ¿va? Y empezaron a ver allí y dijeron, hijo, esto siempre lo he querido. Y como tiene ahí un 1% de descuento, está en descuento. ¿Va? Está en descuento. Y la ociosidad hace que compres algo que no necesitas, tal vez. Hermanos, siempre la paciencia va a tener buenos resultados. Si ya lo tenías planeado comprar, pues bueno, tal vez sea una buena oportunidad. Pero hermanos, una cosa que no tenías planeado comprar, y aunque esté en descuento y la compras, no es ahorrar, es un gasto imprevisto. Entonces, hermanos, que Dios nos dé sabiduría. Vamos a seguir hablando dentro de 2 semanas, si Dios lo permite, de aquellos que son débiles, que debemos también, que se hace con eso. ¿Quién es un débil, no, en la fe? Vamos a hablar sobre eso un poco. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.